Hola, soy Male y ella es mi mamá. Hola, soy Patti, la mamá de Male. Bienvenidos a Pasos Diarios. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Pasos Diarios. Estamos muy felices porque tenemos un invitado demasiado especial. Para mí es un honor estar acá sentada con el padre de Colombia, me atrevo a decir yo. El padre insignia de Colombia, muy pocas personas yo creo que no la conocen. Colombiano que se respete, sabe quién es el padre Diego Jaramillo, entonces aquí estamos, es un honor, padre. Nosotros, nuestro podcast, padre, es básicamente nosotras dos hablando de toda la brecha generacional, ¿no? Porque yo soy un poquito mayorcita y mi hija es jovencita, entonces siempre pensamos distinto. Pero yo creo que en esta coincidimos. Cuando nosotros no invitamos a muchas personas al podcast, decidimos que solamente íbamos a invitar estrellas. Y pues esta es una estrella divina que nos encontramos en el camino. Y voy a leerle una frase que estoy segura que muchísimos de los que nos escuchan la conocen, y es: Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que viene. Padre Diego, bienvenido a este podcast de Pasos Diarios. Muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que van a tener la paciencia de escucharnos. Bueno, yo creo que todo el mundo feliz de escucharlo. Todos conocen el Minuto de Dios. Mucha gente conoce la corporación, organización, el Minuto de Dios. Y lo que queremos hoy es que el Padre nos cuente quién es Diego, cómo llegó a ser la estrella de Colombia, la estrella del Minuto de Dios, de la que, bueno, yo desde chiquita me siento orgullosa y en mi casa nunca se ha dejado de ver el Minuto de Dios. ¿Cierto, Male? Así es, padre, cuéntanos quién es Diego, porque siempre te conocen por el Padre, por el Minuto de Dios, pero realmente, ¿quién eres tú? ¿Quién es Diego? Pues ni sé, pero si me lo presentan un día, yo les preguntaré. De todas maneras, soy un colombiano, tú lo dijiste al principio, que nació no hace mucho, hace 92 años y un poco más, en un pueblo de Antioquia llamado Yarumal. Es un pueblo de clima frío, no tanto como Bogotá, unos 2 o 3 grados menos frío, pero bueno, de todas maneras, allá vivía mi familia, ahí nací, ahí estudié, mi infancia y los estudios de primaria con los hermanos de La Salle, que tenían allá un colegio. Y después de esa primera experiencia de estudios, pasé a hacer mi bachillerato en el Seminario Conciliar de Santa Rosa de Osos, que es otra población de Antioquia que queda a unos 50 kilómetros de distancia de Yarumal. Ahí hice mi bachillerato y luego entré aquí al seminario. Mi familia en esa época se vino a vivir a Bogotá. Eso facilitó que al estar ya mi familia en Bogotá, yo me viniera aquí a hacer mi seminario mayor en la casa que los padres eudistas tienen en Usaquén. Ahí entré en el año de 1950. Hice allí mis estudios de filosofía y después de teología, con algunas interrupciones que me pidieron por trabajos pastorales que me tocó realizar en un pueblo de Antioquia llamado San Pedro. Pero terminé después mis estudios en la Universidad Javeriana. Ahí obtuve mi licencia en teología dogmática y luego en 1958, en el mes de agosto, el 17 de agosto, fui ordenado de presbítero. Luego terminé ese año aquí en Bogotá, pasé a Cali a trabajar en el Seminario Conciliar de Cali, donde estuve durante 3 años y medio. Luego me pidieron fuera a Francia a terminar mis estudios de teología pastoral. Estuve allá 2 años y en el 64 regresé a Cali, estuve 3 años más. De ahí pasé aquí a Bogotá como superior del seminario de Valmaría, que queda en Usaquén, en la calle 119. Y allí
estuve 4 años en mi trabajo. A los 4 años me vine para el Minuto de Dios y de eso ya este año se cumplirán 53 años, 54, que llevo trabajando en el Minuto de Dios. Bueno, entonces usted desde chiquito tenía vocación de irse al seminario, padre. Toda familia paisa que yo recuerde siempre quería tener un sacerdote en la familia, ¿o no? ¿O fue como un choque para los papás? No, cuando yo les hablé de ir al seminario, pues dijeron, bueno, te ayudamos a hacer las primeras vueltas, y entonces me acompañaron. Mi padre mismo me llevó hasta Santa Rosa. Ya les dije que quedaba a 50, o queda a 50 kilómetros de Yarumal, y entonces así pude hacer mis estudios, esta vez ya pues durante el bachillerato como interno. Perdón, ¿cómo llega ese llamado? Uno como dice, quiero dedicarme a esto, quiero estudiar. Pues yo creo que no te llega como si fuera una carta. No llega al airecito. No, pero uno va sintiendo el deseo. Alguna persona le dice, ¿por qué no piensas en esto? En fin, va habiendo circunstancias normales en la vida que lo llevan a uno a tomar una decisión. Bueno, entonces llega a Bogotá al Minuto de Dios y está el padre Rafael García Herreros, y usted entra a trabajar con el padre. El padre Rafael García Herreros, que había nacido en Cúcuta, se había ordenado de sacerdote en 1934 en la congregación de los padres euristas, y había estado trabajando en varios lugares del país. Cuando estuvo en Cartagena, fundó allá por radio un programa al que puso el nombre de Minuto de Dios. Con el tiempo al padre lo trasladaron a Cali, y allá también continuó su programa Minuto de Dios, y a finales del año 54 lo trasladaron a Bogotá. Entonces hizo aquí sus gestiones en la Radio Nacional para transmitir su programa radial. Le concedieron la licencia a finales del año 54, pero entonces en ese momento en la Radio Nacional se manejaba también los equipos de televisión en Colombia. Se llamaba Radio Televisora Nacional. Entonces, cuando el padre comenzó a hablar en su programa radial, se dio cuenta que en otras de las salas de trabajo allí en ese edificio estaba la televisión. Entonces pidió hacer también por televisión su programa. Le concedieron el permiso y el Minuto de Dios comenzó a transmitirse por televisión el 10 de enero de 1955. De manera que yo en ese año 55 ya yo estaba ya en el Seminario Mayor iniciando mi teología. Y entonces nos hicimos amigos poco a poco, fue creciendo la amistad. Yo pedía permiso en el seminario para salir a trabajar en la construcción de viviendas que estaba iniciando el padre Rafael. Y entonces fue creciendo poco a poco la amistad. Él fue mi padrino de ordenación sacerdotal en el año 58. Después yo, como les conté ahora brevemente, trabajé en Cali, le fui a Francia, volví a Cali, volví a Usaquén. Y entonces yo ya tenía, cuando me vine aquí al Minuto de Dios, yo estaba ya un poco más adulto. Me vine en el año 71, y como había nacido en el año 32, pues tenía en ese momento 39 años de edad. Entonces... ¿Y se imaginó que usted iba a ser el sucesor del padre García Herreros? Nunca me imaginé que iba a suceder a nadie, tampoco me imaginé de este programa que me estás haciendo. En muchas cosas no me he imaginado, pero las he hecho. Pero lo increíble es, y todos los colombianos me corregirán, sobre todo los de mi época, que a pesar de que el padre García Herreros pues era toda una institución y todo el mundo asociaba el Minuto de Dios con el padre, realmente la transición fue muy tranquila. O sea, todo el mundo que siguió enganchado, digamos, con el Minuto de Dios en televisión,
cuando el padre Diego arrancó. Bueno, lo que pasa es que el padre García Herreros murió en noviembre de 1992, de manera que yo me vine a trabajar aquí con él en 1971, de manera que estuve con él los 21 años, un poco más, 21 años últimos de la vida del padre. Y entonces, ya cuando comenzó él la televisión, pero sobre todo cuando yo llegué aquí al Minuto, él me pidió que los días martes lo reemplazara para él tomarse como un día de respiro de sus ocupaciones los martes. Entonces yo comencé a hablar en televisión, creo que desde mediados del año 67, de manera que cuando el padre murió, yo ya llevaba varios años haciendo el programa. Por eso siguieron soportándome. Por eso no se notó la transición No se que notó decía la tu mamá. transición. Y ahorita, padre, mencionaste que no te imaginabas muchas cosas que llegaste a lograr o que has logrado. Pero tú, desde pequeño, cuando empezaste esta misión con la iglesia, ¿tenías metas, tenías sueños o cuál era el propósito? Cuando yo comencé en el seminario, pues lo normal era que uno hacía el seminario, al terminarlo se ordenaba de sacerdote y después lo mandaban a un trabajo. Yo no soñaba con llegar a realizar tal o cual trabajo, sino a ser sacerdote y ahí verían que lo ponían a hacer a uno. Pero pues la vida me fue llevando, primero, a terminar mi seminario aquí en Bogotá. Segundo, a terminar mi seminario y desde seminarista ya mayor en la comunidad de los padres eudistas. Es una comunidad fundada en Francia por San Juan Eudes, de ahí tomamos el nombre. Entonces, y que a esa comunidad pertenecía también el padre García Herreros. Luego, otra circunstancia que nos fue uniendo era que el padre Rafael, ya joven sacerdote, comenzó a escribir, escribía mucho en revistas o periódicos católicos de esa época. Y el género que el padre usaba, al principio sobre todo de su trabajo, para escribir, era la línea cuento. Entonces, el padre escribía los cuentos y yo leía, otro profesor me insinuó que leyera los cuentos del padre García Herreros. Me dijo que si leía esos cuentos iba a aprender mucho vocabulario porque el padre usaba un léxico muy abundante en sus trabajos, pero luego también que me iba a formar en la imaginación, porque el padre Rafael era muy imaginativo, se le ocurrían cosas muy especiales. Entonces me dijo, si usted lee esos cuentos, va a aprender vocabulario castellano y va a aprender imaginación, va a formar su imaginación. Entonces cuando yo le conté al padre Rafael que yo coleccionaba los cuentos de él y los leía, eso le llamó la atención. Me preguntó por quién, cómo había comenzado a leerlos, etc. Y en ese primer encuentro me dijo, en adelante usted es la persona que me los va a seguir coleccionando. Cuando yo escriba algún cuento, se lo mando a usted y me los tiene por si de pronto lo necesito. Bueno, ¿y dónde están esos cuentos? Los cuentos del padre Rafael, yo los fui coleccionando, no solo los que fue escribiendo después de ese encuentro, sino todos los que logré conseguir. Y después entonces, con la investigación, encontré hasta donde yo recuerdo ahora, todos, no he encontrado ningún cuento. Entonces esos los imprimí, primero en un volumen grande, después separé los cuentos por temas y los publiqué en 2 volúmenes, claro, un poco menores que el volumen grande, pero con más contenido. Y entonces los he publicado y como estás tan interesada en comprarlos, pues aquí en la librería se pueden conseguir. Bueno, entonces un paso diario que concluye aquí, vamos a comprar los cuentos del padre Diego y del padre Rafael. Y hablando de sueños, ¿hay algún sueño frustrado por ahí que no lograste hacer o no lograste cumplir? No, yo generalmente no sueño. Me despierto tranquilamente por la mañana y no recuerdo las pesadillas de la noche. De manera que no he tenido sueños sin cumplir.
Bueno, entonces el Minuto de Dios arrancó de lo que el padre mismo nos contó y sus colaboradores, cuando el padre García Herreros empezó a querer ayudarle a la gente a arreglar su vivienda o a darle vivienda a la gente, ¿cierto? Cuéntenos de ese programa de Dame una vivienda. Bueno, el padre García Herreros propiamente no comenzó así, sino él comenzó queriendo llevar un mensaje espiritual a la gente que lo escuchaba. Y por eso su programa de radio en Cartagena, que al principio duraba 1 hora, pero después, pensando que la gente no se aguantaba 1 hora escuchándolo, entonces pensó en un programa breve al que dio el nombre de Minuto de Dios, pensando, si la gente está escuchando radio y de pronto oye que comience el programa Minuto de Dios, pero no le gusta escuchar un mensaje religioso, no va a tener tiempo ni de pararse de su silla y acercarse al aparato de radio para cambiar el dial, sino que cuando llega ya se acabó el programa. Entonces, por eso inventó un programa muy breve al que dio el nombre de Minuto de Dios. Y bueno, entonces así lo tuvo en Cartagena y después también en Cali. Y cuando llegó a Bogotá, pues llegó a la Radio Nacional, que manejaba radio, pero también en esa época manejaba la televisión. La televisión llevaba medio año de estar funcionando en Colombia, porque la televisión comenzó en Colombia el 13 de junio del año 1954, cuando se cumplía un año del golpe de Estado que el general Rojas Pinilla había dado para tomar la presidencia de la República. Entonces, la televisión se había inaugurado en el mes de junio y el padre llegó en el mes de octubre o de noviembre a Bogotá, de manera que la televisión estaba comenzando. Pidió el programa, le dieron el programa, de manera que si la televisión en Colombia, ahora el mes entrante, del día en que estamos grabando este programa, el 13 de junio, va a cumplir 70 años de haber iniciado, pues el programa cumplirá los 70 años a principios del año entrante, en enero. Yo me acuerdo mucho del programa, pues que siempre lo vemos, está la cruz. Y me acuerdo mucho que cuando yo era chiquita decía, pero ¿por qué la cruz está torcida? Y realmente mi mamá y mi papá nunca como que supieron decirme por qué la cruz estaba torcida. Porque el padre hacía siempre su programa con una cruz de fondo. Pero entonces un día que llegó a Inravisión para hacer su programa de televisión, le dijeron, padre, el salón desde donde usted graba está ocupado con otro programa. Tenga la bondad de grabar su programa en otro sector ahí de Inravisión. Pero ahí no estaba la cruz y no podían sacarla del lugar inicial porque estaba ocupado con otra grabación. Entonces, pero el padre insistía, no, yo quiero la cruz, no quiero el programa sin cruz. Entonces un obrero tomó 2 palos que están aquí precisamente y los amarró con un alambre. Como estaban solamente amarrados con alambre, el lado que estaba más del tronco, el lado en el brazo horizontal, el lado que estaba más cercano al tronco del árbol de donde brotó, es más grueso. Y poco a poco el tamaño, la dimensión del diámetro de la rama se va haciendo más estrecha. Entonces, el lado de primero quedó más pesado, aún si le daban la misma dimensión, la misma longitud, y lo amarraban solo con alambre, este lado estaba más pesado que el otro, porque la rama se iba adelgazando. Y entonces, como estaban con alambre, el lado grueso fue pesando un poco más, se fue inclinando. Y cuando estaba así, como está la cruz ahora, el padre dijo, pues es una cruz un poco más original. Entonces, para que la conservemos así, pónganle clavos para que no se siga inclinando. Entonces la clavaron y ya quedó la insignia del Minuto de Dios. Qué gran historia, y yo también me acuerdo desde chiquita estar viendo el Minuto de Dios siempre antes del noticiero, en cualquier canal está.
Pero yo tengo que preguntarlo, yo creo que por todo Colombia hablamos de 70 años de programa, 92 años de edad. ¿Usted cómo hace para no envejecer, padre? ¿Cómo es uno se rancha y no sigue caminando? Porque yo desde que tengo memoria lo veo igual. Sí, yo dije, no voy a envejecer más, con los 92 tengo. Y entonces, Todos pero necesitamos ese hay secreto. una receta muy buena que te la recomiendo a ambas. ¿Porque nos dé arrugadas, padre, o qué? No. Una receta que permite tener buena memoria y permanecer siempre bueno. Y es una medicina que la gente ni sabe muchas veces que existe. Por eso no la toman, pero se puede comprar aún sin licencia en una farmacia. Y entonces, si a mí me preguntan, yo recomiendo que compren esa medicina, que la tomen. ¿Y cuál es la medicina? Se me olvidó. Nos debe el dato porque la necesitamos. Pero también cómo es su estilo de vida. De pronto ahí está el secreto. ¿Cómo es un día del padre? ¿Cómo es el día a día? ¿Qué hora se levanta? ¿Desayuna? Generalmente los días se suele decir que comienzan a las 12 de la noche. Entonces, yo comienzo, generalmente acostumbro a esa hora estar siempre acostado y dormido. De manera que no me doy ni cuenta cómo comienza el día. Pero ya cuando son las 5:30 de la mañana, entonces me levanto, voy a la ducha, comienzo con agua fría, después con tibiecita, y luego entonces, cuando ya estoy listo, yo vivo en una comunidad con otros sacerdotes. Entonces lo normal ahí en esa comunidad es que hacia las 6:30 celebramos todos la Eucaristía. Entonces celebro la Eucaristía, la terminamos hacia las 7 de la mañana. A esa hora tomo el desayuno, que no es tan abundante como el que tú tomas. Es sencillamente una taza de café o otra de jugo y luego una arepa o un pan y bueno, algo así. Entonces tomo el desayuno, leo el periódico y después hacia las 8 estoy ya alistándome para venir a la oficina y comenzar el trabajo normal. Y viaja frecuente, va a las comunidades, entrega casas, bueno, participa en todos los programas del Minuto de Dios. Sí, el Señor me ha dado una vida muy viajera. Entonces, por ejemplo, hoy estamos a día martes, pero por ejemplo, el sábado de la semana pasada en avión, fui a Pereira y ahí me estaban esperando en un vehículo y me llevaron al norte del valle, a una población que se llama Roldanillo. Entonces ahí en Roldanillo al llegar tuve la celebración de la Eucaristía, ahí prediqué, ahí dormí y al otro día en la mañana volví a celebrar y predicar y regresé a Bogotá, llegué aquí a Bogotá como a las 10 de la noche, 10:30 de la noche. De manera que aquí estuve como a las 11, estaba aquí ya en el Minuto de Dios. Usted todas las noches se acuesta con la sensación del deber cumplido. Yo no sé si me acuesto con esa sensación, pero de todas maneras he tratado de hacer mi trabajo cada día y al terminarlo es cuando me acuesto. Padre, yo no sé cómo funciona pues en la religión, pero ¿usted no se piensa jubilar, pensionar, descansar? Bueno, yo sé que todos mis compañeros de estudio, que recuerdo por lo menos, ya todos se han muerto. De manera que ellos no se jubilaron, sino que determinaron morirse antes e irse al descanso eterno. Pero yo todavía no estoy del todo cansado, entonces pienso que puedo seguir trabajando. De los que fueron compañeros míos en el seminario, quedan vivos 3 que eran mayores que yo. Uno cumplió hace como 15 días, cumplió los 100 años. Otro creo que cumple este año 97 y otro 93. ¿Y usted a qué edad quiere llegar? O decir, yo cumplí 120 años. No quisiera cumplir tantos como tú,
que piensa 120, pero yo creo que la vida se va acabando sin uno darse cuenta. Le doy gracias al Señor que a pesar de los 92 ya cumplidos, sigo trabajando, sigo con mi trabajo del Minuto de Dios, sigo atendiendo a la gente, sigo viajando, como te conté, solo hace 3 días fui a Cali, a Pereira y a Rolanillo, pero tengo otros viajes. Yo sé que, por ejemplo, en la agenda de viajes de este año, tengo que ir 2 veces a Costa Rica y 1 vez a México, y creo que hay otra vez a Bolivia. Eso como viajes así internacionales. ¿Qué más te puedo decir? No, pues esa es la vida. Uno va trabajando mientras puede. Y cuando el Señor dice que ya no más, pues no más. Y se acabó. Y yo creo que toda Colombia y mucha gente de afuera también espera que usted no se jubile nunca y que menos lo llame el Señor al descanso eterno. Pero aunque la gente no se imagina, el Señor me llamará. De manera que eso es la vida de los hombres, ese es el fin de la existencia. Pero entonces miedo a la muerte no hay. Pues que yo pase con miedo, no tengo miedos. Claro que sé que habrá un momento del encuentro definitivo con Dios. Sé que por santo que uno se crea, es pecador y tiene faltas. Entonces solo espero que Dios me mire con misericordia y con ojos de perdón y que me acoja en su reino. De manera que... Así será, seguramente. Sí, eso es lo Pero que... en muchos años. En otros 92 años. En otros 92 años. Bueno, si ustedes creen y van a pedir al Señor que me tenga hasta que cumpla los 184, pues entonces haré lo posible por darle el gusto. Bueno, entonces en 92 años de trabajo, hablemos de la corporación, organización Minuto de Dios. Yo sé que hay muchos programas, pero empecemos a hablar de algunos. Por ejemplo, me encanta y me llama la atención el tema del banco de ropa o los roperos. Eso porque he visto muchas personas que se han beneficiado. Yo también trabajaba y viajando mucho por territorios y creo que en cada ciudad que visité o en cada municipio había un ropero del Minuto de Dios. ¿Cómo funciona eso, padre? Bueno, el Minuto de Dios es una familia de varias entidades. Y hay una de ellas que fue la primera que el padre Rafael fundó, tuvo su personería jurídica el 14 de agosto de 1958, pero el padre la había comenzado, de hecho, no jurídicamente, desde que llegó a Bogotá a finales del año 54. Y entonces el padre comenzó, primero, Beneficencia de Cundinamarca. Cuando el padre García Herreros comenzó su programa de televisión, le ofreció que lo podía financiar, que podía patrocinar el programa, y le ofreció pagarle por mes 1.500 pesos. La beneficencia al padre, 1.500 pesos cada mes, porque aparecía el título, es patrocinado por Beneficencia de Cundinamarca. Hoy esa cantidad no da ni para un bus, pero de todas maneras así fue. Entonces, cuando el padre García Herreros recibió los primeros 1.500 pesos, llevó una familia pobre a televisión y dijo por televisión: no me han pagado 1.500 pesos como patrocinio de este programa, yo no los necesito. De manera que dispongo lo siguiente: doy a una familia pobre esta noche 500 pesos, traigo mañana otra y pasado mañana otra, de manera que puedo dar a 3 familias pobres el dinero que he recibido. Y si Dios permite, el mes siguiente volveré a hacer lo mismo. Y entonces le dio 500 pesos a esa familia que le estoy contando. A la noche siguiente a otro y la otra noche a otro. Y dijo:
bueno, ya repartí lo que recibí. Espero que dentro de un mes, cuando me vuelvan a dar ese dinero, pueda beneficiar a otras 3 familias pobres. Pero a la cuarta noche llegó con otra familia pobre y dijo, ocurrió lo que yo no pensé. Yo pensé que, bueno, daba ese dinero a los pobres y ya estaba. Pero esta mañana llegó a mi despacho parroquial una mujer que me dijo, padre, yo vi lo que usted hizo con su dinero. Aquí le traigo 1.000 pesos de mis ahorros para que tenga para otras 2 noches. ¡Qué espectáculo! Y entonces ese ejemplo de esa mujer que daba 1.000 despertó solidaridad y la gente comenzó a mandarle más o menos según las posibilidades. Entonces ya el programa daba cada noche, se caracterizaba el programa por llevar una familia pobre y darle 500 pesos. Otros que no tenían los 500 porque era una cantidad normal, buena, entonces otros se inventaron, le sugirieron al padre y el padre la hizo de conseguir un programa, de iniciar un programa que se llamó el centavo de Dios. Entonces él le pedía a la gente que hiciera el cálculo de cuántos días había vivido, calculando los años que tenía por 365 días que tiene el año y agregando un día de los años bisiestos cuando calculara que había habido bisiesto y que entonces eso lo expresara en centavos y que le diera esos centavos. Entonces se comenzaban a difundir alcancías, minuto de Dios, y la gente comenzaba a echar centavos ahí para mandarle al padre ayuda. Y eso todo ayudaba a mantener el programa todos los días. Y luego entonces hubo invierno en la ciudad y el padre habló de gente que podía estar con frío y con agua. Entonces, de Tejidos Leticia de Medellín comenzaron a mandar cobijas para que le diera. Entonces, cada programa se daba una cobija, se daba, bueno, algo de alimentos. Y entonces, por ejemplo, Azúcar Manuelita apareció. Y Azúcar Manuelita dijo, si usted admite que los patrocinadores del programa seamos nosotros, en vez de los 1.000 pesos, ¿qué? De los 1.500 que está recibiendo hoy, nosotros le vamos a dar 5.000. Entonces el padre se pasó a Azúcar Manuelita y ya tenía para 10 días del mes, dándole a 500 pesos a cada persona. Pero entonces Azúcar Manuelita, además de ese dinero, comenzó a mandar un bulto de azúcar para que le dieran a cada familia beneficiada. Entonces, cuando Azúcar Manuelita comenzó a mandar un bulto de azúcar, Manteca La Sevillana comenzó a mandar una lata de manteca. Y entonces se fue aumentando poco a poco. Las cobijas que daba Tejidos Leticia, la manteca que daba, la lata de manteca que daba La Sevillana, y el azúcar que daba Manuelita. Entonces la gente comenzó a mandar cosas también y entonces ya era una dotación lo que iba dando, daba vestidos, daba lo que hubiera llegando. El padre ponía, como que ratificaba su programa con una balanza y entonces él iba poniendo en un lado de la balanza los centavos, la ayuda que iba recibiendo. Entonces, si era más lo que recibía, en el otro era lo que daba. Entonces, el lado de la balanza estaba desequilibrado, recibía más que lo que daba, pero eso lo tenía como para decir cuánto me han dado, cuánto tengo, cuánto he entregado. Era como un deseo de que la gente supiera que él no se estaba quedando con la plata, sino que toda plata que recibía la entregaba. Y entonces así comenzó el programa y así comenzó la presencia de Azúcar Manuelita en el programa Minuto de Dios. Y bueno, todo lo que se ha hecho con ayuda de gente que es generosa y que desea que sus bienes, su dinero, sus propiedades se distribuyan para la gente pobre. Y también hablando sobre diferentes iniciativas que tiene la corporación, también está el Banquete del Millón, que yo desde muy chiquita recuerdo que es un evento muy grande, una vez al año, y me acuerdo el dicho que es, pague como rico, coma como pobre,
porque es un vino y un pan, si no estoy mal. Sí. ¿Qué Empezó con es? un caldo, ¿no? Empezó con un caldo. Empezó con una tacita de consomé y con un pan. Pero al poco tiempo, pues como se iba sirviendo a los comensales y era muy incómodo andar con una olla de consomé en el hotel para ir sirviéndole a cada comensal, entonces por comodidad, pero también como recuerdo de lo que hizo Jesús en la última cena con pan y vino, que los tomó para darnos su cuerpo y su sangre. Entonces se cambió el consomé por el vino. Y luego eso fue, el padre comenzó, ya te he dicho varias veces, comenzó su programa el 10 de enero del año 55. Poco tiempo después, que siendo el caso ahora te cuento, comenzó con la construcción de viviendas para dar a familias pobres. Pero como cada vivienda en esa época, claro, no valía lo que una casa de hoy, pero de todas maneras una casa podía valer 10,000 pesos o alguna cosa así en esa época. Entonces había que tener dinero y dar casas implicaba tener un barrio para ir entregando. Entonces al padre se le fue ocurriendo hacer un banquete en que la gente le diera con generosidad. Eso fue en noviembre de 1961 y el 24 de noviembre del año 61 fue el primer banquete del millón, que se sigue repitiendo cada noviembre y por eso a contar del año 61 hasta hoy, para el mes de noviembre, estamos preparando el banquete número 64 de los de aquí de Bogotá. Esos banquetes, primero te cuento de los primeros banquetes. El primer banquete, pues, por economía, para no gastar nada, se redujo a nada, de manera que la plata que pagara la gente no se fuera en el menú, sino que quedara toda líquida. Y entonces una panadería de Bogotá ofreció dar el pan, y algunas personas de Bogotá dieron varias botellas de vino, que fue el pan y vino, que comenzó a difundirse. Bueno, eso con respecto al menú. En segundo lugar, el precio. Yo pienso que el padre se inspiró, pero él no me lo dijo nunca, sino que era como un pensamiento que yo tuve, que en esa época hubo un banquete en honor de Alberto Lleras Camargo, que llegó a ser presidente de la República, y entonces, y que los políticos dieron con generosidad dinero. Entonces yo creo que esa fue como la inspiración que tuvo el padre de decir, si un político o si gente que tiene un interés político puede dar con generosidad un dinero, porque yo no pido con generosidad me den para ayudar a los pobres. Y entonces la primera boleta del banquete del millón valía 5,000 pesos. Entonces el padre entonces dijo, voy a conseguirme siquiera 1,000,000 de pesos. Ese fue su presupuesto, su propuesta, conseguir 1,000,000, como 1,000,000 de pesos a 5,000 pesos cada persona, da 200. Entonces yo digo, el padre dijo, voy a invitar a 200 personas que me den de a 5,000 pesos. Y ya te repito, como 5,000 por 200 es 1,000,000. Entonces lo llamó el banquete del millón, es decir, el banquete en el cual él quería conseguir 1,000,000 de pesos. Bueno, pues entonces se organizó el banquete, con mucho entusiasmo se vendieron las boletas. En el banquete en realidad se hicieron como 1,025,000 pesos. Es decir, la meta, Exacto. la meta se cumplió y se cumplió ligeramente. Y bueno, cuando el día anterior tal vez, el presidente de la República, que era Alberto Lleras Camargo, llamó con el padre y le dijo, padre, lo felicito porque sé que su banquete va a ser un éxito, pero le pido excusas porque no puedo ir. Y entonces el padre dijo, ¿y por qué no puede ir, presidente? Y el presidente le dijo, porque me han dicho que puede ser peligroso y que puede haber un atentado. De manera que ahí en la salida o en
en la entrada o salida del hotel pueden organizar cualquier cosa y que es peligroso que yo vaya. Y entonces el padre García le dijo por teléfono, pues yo sí voy. Y entonces el presidente se sintió como desafiado. Claro, claro. Y entonces le dijo, pues yo también. Y entonces el primer banquete fue el presidente de la República. Siempre ha ido el presidente de la República. En algunas ocasiones, una vez Alfonso López Michelsen, creo que una vez Álvaro Uribe, creo que una vez, bueno, alguien más, se excusaron y mandaron a un ministro que lo reemplazara. Uno que mandó su ministro fue César Gaviria, cuando era presidente. Él mandó de ministro de reemplazo a la ministra de Relaciones, era de Relaciones Exteriores, creo, era Noemí Sanín. Y entonces, y eso fue en el banquete número 32, que se celebró el 24 de noviembre de 1992. Y entonces, ahí en el banquete, el presidente no pudo ir, ya repito, mandó a su ministra Noemí Sanín, pero el padre García Herreros se enfermó, tampoco pudo ir, entonces me pidió que fuera. Entonces yo leí el discurso diciendo el padre no puede ir, lamenta no poder estar con ustedes, pero les suplica que sigan ayudando, etcétera. En esa tónica estuve hablando yo el discurso, y cuando terminé el discurso y estábamos comiendo el pan, llegó un empleado de la portería del hotel. Me dijo, padre, me están llamando por teléfono, si tienen la bondad de ir. Entonces, en esa época no se usaban celulares ni nada. Entonces, yo me levanté y fui a la portería del hotel a ver la llamada telefónica. Y era una niña, por supuesto, por cierto, era una niña nacida en Paraguay, que me estaba llamando por teléfono. Yo le di a la orden y me dijo, padre, el padre García Herreros acaba de agonizar. Ay, Dios mío. De manera que murió cuando estábamos celebrando el banquete número 32. Hemos seguido en el banquete. Con él se organizaron 31 banquetes y murió cuando estábamos celebrando el 34. Pero había hecho pues todo lo posible por organizar ese banquete hasta donde la salud le permitió, porque ya estaba enfermoso. Pero entonces 32 banquetes y celebró el padre. Y este año vamos a celebrar otros 32, este año del 64. No, eso Y es hablando de- un hito, mejor dicho. Hablando de números, el primer banquete, la meta era 1 millón de pesos. Esta, No, la mesa no era 1 millón. La meta. la meta, La meta La total. meta. la meta, el objetivo. Cada uno 5.000. Y este año, ¿cuál es la meta? Recaudar. Pues yo no sé si la meta podría ser 2.000 millones o no sé cuánto, lo que fuera, pero de todas maneras espero que sea mucho, y como te espero ver allá y allá, entonces Así será. allá ustedes me ayudan a contar. Así será. ¿Y qué se hace con esa plata? Normalmente se propone en qué se va a emplear la plata de ese año. A veces son circunstancias tan importantes las que han ocurrido en el país que uno dice, pues tiene que ser eso. Por ejemplo, en el año 85, cuando estábamos celebrando el banquete 25, había ocurrido la explosión del volcán de Armero. Y entonces comenzamos a hacer banquetes en varios lugares para reunir dinero para allá. Y por supuesto que el banquete de Bogotá fue también para Armero. Entonces, a veces ha habido así tragedias nacionales que nos invitan a ser solidarios con la gente que esté sufriendo. Por ejemplo, el año antepasado acá fue la Mojana, porque allá en la región del departamento de Sucre y Córdoba, que llaman la Mojana, donde pasan los ríos Cauca, Nechí, Sinú, inundaron toda esa región, mucha gente perdió la casa. Entonces la empleamos para la Mojana. Pero a veces decimos para erradicar tugurios, o se va poniendo según las circunstancias. Por ejemplo, cuando hubo el terremoto de Popayán, entonces era para los damnificados, para construir
2 barrios que hicimos en Popayán para la gente de Popayán que por el terremoto había perdido la casa. Y así pues, aquí motivos de angustia no faltan. Necesidades hay. Y qué bueno que usted nos cuente todo eso porque uno hace, o sea, yo he trabajado mucho en responsabilidad social y siempre para la gente es difícil saber a dónde donar, ¿sí? O cómo ayudar porque sienten que el dinero muchas veces no le llega a los beneficiarios. No, mire, es facilísimo saber a dónde donar. Yo les enseño pues para que si les preguntan puedan decirlo. Pueden donar al Minuto de Dios. Y eso lo avisamos por radio y por televisión, de manera que... Pueden ir al Banquete del Millón, que además es un evento lindo, que están las reinas, y que realmente saben a qué se va, a dónde va a llegar ese dinero, ¿no? Así es. Digamos que por eso nosotros estamos aquí, porque sentimos que hay muchas generaciones, sobre todo la generación como de mi hija, de Male, que pues tienen en el corazón ese deseo de ayudar, pero como que no saben. Entonces, Male, ¿cómo hacemos para que la juventud se alinee con las causas que han probado que son exitosas? Lo que tú acabas de decir se me hace clave, que han probado ser exitosas. Llevan tantos años y tanta historia en nuestro país por algo. Porque Mira, te doy datos de algunas cosas que hemos ido haciendo. Excelente. Con la plata del Banquete del Millón, pero también con dinero que se ha conseguido por aparte. Entonces, aquí se ha hecho lo siguiente. 1, educación de niños. Actualmente tenemos 10 jardines infantiles y tenemos 25 colegios de bachillerato, pues de primaria y bachillerato. De manera que si sumamos, además de eso, damos bachillerato a personas privadas de libertad en las cárceles y también carrera universitaria en las cárceles. Y también un programa de adultos de carrera de bachillerato. Eso me estoy hablando de la línea educación. Tenemos también un instituto tecnológico de educación y tenemos la universidad. La universidad está en 70 municipios de Colombia. Es la universidad que tiene mayor alumnado. Si contamos la parte presencial, porque la parte virtual, no tengo ahora el dato, pero me lo dijeron en estos días, son miles y miles de muchachos de toda Colombia que están acompañándonos virtualmente en las carreras universitarias. Entonces te he hablado de educación, universidad, de instituto tecnológico, de colegios de bachillerato y primaria, de kinder, de cárcel, de educación en las cárceles. Eso es la línea educativa. Tenemos otra línea que es vivienda. Entonces se calcula aquí entre nosotros que desde que comenzó el padre Rafael su trabajo hasta hoy, entre vivienda totalmente nueva y vivienda mejorada, pues, tenemos aproximadamente 200.000 casas que hemos hecho. 200.000 casas. Si tú pones, en términos medios, que ahora es mucho, pero en otra época era nada. Si tú pones 5 personas por familia, papá, mamá, alguna persona de edad que la familia esté viviendo con ella, y 2 o 3 hijos, no es mucho decir 5 personas, pero entonces 200.000 casas por 5, eso se puede decir que el Minuto de Dios le ha dado vivienda desde que comenzó hasta ahora a 1 millón de colombianos. Bueno. Es increíble. Yo me acuerdo que muchas veces uno dice, no, pero es que yo no puedo dar tanto, ¿no? O sea, pues porque estos jóvenes hoy en día no ganan tanto. Pero nosotros en una compañía que yo estuve, lo que hicimos fue cuando empezamos a trabajar con el padre Diego, que recolectamos, cada uno ponía lo que pudiera. Entonces de la misma nómina le descontábamos a los empleados y la gente decía, no, a mí el 1%, el 5%, lo que sea, y entregamos una casa, padre, entregamos una casa, y eso sería un ejemplo maravilloso, porque es que además uno ve que su peso o su millón está ahí reflejada en una casa. Y yo fuera del Banquete del Millón en Bogotá, estoy haciendo ahora
banquetes del millón en todos los pueblos que me llamen. Y entonces, lo que le digo a la gente del pueblo es, cada cual da lo que puede, pero quiero que absolutamente todos los habitantes den algo, aunque sea 5 pesos, pero que den Todo algo. suma. Claro. Y entonces, si todos dan algo, que todos se sientan solidarios y responsables de lo que en ese municipio se va a hacer. Y son vedores. Por ejemplo, ayer estuvo por aquí el alcalde de Útica, aquí en Cundinamarca. Bueno, entonces vamos a hacer un banquete allá para vivienda. Pero si en una casa no hay, pues en un municipio no hay puesto de salud, pues hagamos el puesto de salud. Pero si en un municipio no hay casa de ancianos, hagamos la casa para los ancianos. Pero si en un municipio lo que falta es una escuela, pues construyamos la escuela, etcétera. De manera que yo no le impongo nada a la gente del municipio, sino reúnan una junta donde esté el alcalde, los concejales, el párroco, en fin, las personas más prestantes Representativas, del municipio, digamos. y que allá dicen qué vamos a hacer con la plata. Y la plata no sale de ningún municipio, sino que se queda allá para invertirla allá. Pero nosotros ponemos los veedores y demás para que toda la plata que se recibe, toda la plata se entregue. Claro, claro. Como siempre debería ser, también me retrocedo un poquito, estábamos hablando de nuevas generaciones, de mi generación. ¿Qué le preocupa a usted, padre, de las nuevas generaciones? De las nuevas generaciones, bueno, son personas, hombres y mujeres, que están llamados a vivir. Y entonces, qué bueno que usando su libertad, su inteligencia, su decisión, hagan cosas bellas en la vida. Pero, por supuesto que no es que la gente así normalmente nace, toma conciencia de hacer el bien. No, también el mal lo puede uno hacer. Tal vez tiene que descubrir qué es lo que hay que hacer. Y por eso entonces hay que ayudar a formarse a la gente. Entonces hay que formarse en su vida espiritual, en su vida artística, en su vida académica, en su vida cultural, etcétera. En todos los aspectos hay que ayudarle a la gente a madurar y hay que proponerle metas y hay que ayudar que la gente que va creciendo, pues vaya creciendo en ciudadanía también. Y entonces yo creo que esa es la meta, o más bien el trabajo de todos nosotros, ir contándole a gente problemas que se presentan para que colectivamente se resuelvan y motivarlos para trabajar. Definitivamente el Minuto trabaja todas las áreas básicas para el ser humano. Trabaja sí, porque educación. ya te conté de educación, Sí. pero además de educación, pues trabaja en vivienda, En vivienda. y en solución de problemas sociales. Tú misma hablaste de vivienda, ya hablamos, pero hablaste del banco de ropa, que es otra posibilidad, pero también damos muchos mercados en unión y en actividad con el Banco de Alimentos, de la Arquidiócesis de Bogotá. También entonces tenemos un trabajo con los campesinos, se llama la Fundación de Agroecología. Entonces esa fundación, por una parte, produce unos elementos naturales que sacamos de la tierra con análisis de laboratorios, los multiplicamos y se los devolvemos a la tierra, porque esos son los que le dan fecundidad a la tierra, para las cosechas, para lo que se cultive después. Entonces eso lo hacemos en un instituto que se llama Fundaces y que lo hemos hecho aquí para el servicio de los campesinos. Entonces tenemos eso en la línea campesinado. Tenemos otra entidad que se llama Corporación Industrial, que comenzó haciendo confecciones de ropa. Le manejamos a una entidad la fábrica de confecciones en Antioquia y todo eso lo empleamos en el vestido y en el servicio a la gente. De manera que esa es otra de nuestras entidades. Otra de nuestras entidades es el Centro Carismático, que tiene emisoras de radio a través de las cuales difundimos nuestro mensaje, que tiene servicio de televisión, donde grabamos el mensaje de cada noche y hacemos otros trabajos de producción de televisión. Tenemos radios también por internet y a veces hemos contado en audiencia de fuera del país
84 países que nos han estado siguiendo en nuestros programas de radio. Tenemos entonces servicio de internet, servicio de teléfono para ayudar a la gente, servicio de televisión y de radio, ya lo he dicho. Entonces, eso lo hacemos con otras de nuestras entidades. Servicio a jóvenes que buscan trabajo, capacitarlos con bolsas de empleo, etcétera. También eso lo tenemos. De manera que... No, pues, o sea, abarcan todo. 360, es una corporación 360, ayudan a todos Sí, sí, sí. en todos los aspectos. Bueno, padre, entonces usted es el presidente de semejante corporación, organización Minuto de Dios. O sea, usted es un modelo a seguir absoluto. ¿Qué le diría usted a la gente? A la gente, no solamente para que donen, porque ya sabemos que digamos, les hemos demostrado que es, si uno quiere donar, lo puede hacer en el Minuto de Dios, porque todo va a llegar, todo se va a ver. Pero ¿qué mensaje? No desde el punto de vista religioso, ni nada como para... Un consejo de vida. Un consejo de vida, o sea, porque uno lo ve a usted y pues dice, no, pues él ya cumplió todo, o sea, qué tranquilidad, qué felicidad, qué paz, qué inspira a usted, qué experiencia. ¿Uno qué tiene que hacer para lograr eso? ¿Cuál es su consejo? Y no solo a la gente en general, sino al gobierno, a los jóvenes, a los mayores, a los que están en necesidad. Pues yo pienso que dar consejos es fácil, otra cosa es vivirlos. Pero bueno, depende. Si uno está tocando la fibra, como aquí, como en una orquesta, uno puede tocar muchos instrumentos. Entonces, si uno está tocando la fibra Colombia, la nota Colombia, yo creo que es bueno llamar a solidaridad con el país donde nacimos. Y cada cual lo puede hacer con su respectiva patria. De manera que ese es un tema importante que tenemos que luchar para que no haya colombianos que estén muriéndose de hambre o alguna cosa. Pero si a ti la que te interesa es la fibra antropológica y la fibra humana, entonces ya no piensas si la persona es colombiana o no, sino si es un ser humano y que está sufriendo, y entonces ese es el aparato instrumental que hay que tocar, la solidaridad humana con gente que sufre. Pero si uno está tocando la línea educativa y ve que hay analfabetas, y ve que hay gente que no tuvo oportunidad de hacer el bachillerato o de estudiar una carrera, como hay gente que cada día llega aquí a pedir ayuda. Entonces, yo creo que la fibra que uno puede tocar es la educativa. Entonces, cómo formar la mente, cómo el ser humano no solo puede estudiar en su casa las primeras letras, sino hacer su primaria, su bachillerato, su universidad, etcétera, y cómo salir adelante en la vida con la educación. Pero si es la línea religiosa, entonces pues hay que llamar a la solidaridad espiritual. A mí, por ejemplo, me llama la atención que en el himno nacional, al final de la primera estrofa, uno escucha que cantamos: la humanidad entera comprende las palabras del que murió en la cruz. Yo digo, esta estrofa la debían suprimir del centro. ¿Cómo que la humanidad entera comprende las palabras del que murió en la cruz? Y aquí al otro lado de la calle, matándose la gente, y ahí secuestrando, y ahí haciendo todas las barbaridades de los días, y la humanidad entera comprende las palabras, que las vamos a comprender. Lo que hay es que estudiarlas, lo que hay que ver las consecuencias. Pero entonces, esa es en la línea religiosa, pero en la línea académica, pero en la línea cultural. Entonces, cuando uno va a un museo y ve maravillas, pero ve que hay gente que no sabe ni manejar un lápiz para pintar, entonces uno dice, ¿cómo despertar en ellos la inquietud artística? Que a lo mejor es una inquietud de alguien que puede ser un genio, pero que no ha tenido oportunidad nunca de manejar una paleta de colores. Y entonces yo creo que así, el que tiene una mesa abundante, pues habría que decirle, a ver, el egoísmo. Usted sabe que hay gente que hoy no ha comido
que no ha desayunado. Y así, yo creo que hay muchas motivaciones, pero son caminos de despertar que nos mostremos solidarios con los otros. No, yo creo que la solidaridad resume todo. Y nunca es tarde, ¿no es cierto, padre? O sea, nunca es tarde. Puede ser que haya gente que nos escuche y que lo escuche a usted y de pronto se despierte, ¿no? Y diga, uy, Dios mío, mi mesa está abundante y nunca se me había ocurrido compartirla con el que está abajo cuidando mi casa o la persona que está recogiendo los escombros o bueno, todo eso. Yo creo que eso es lo que nosotros queremos hacer con este podcast, padre. Es como llevarle mensajes para que la gente tome pasos diarios que les sirva para ser mejores seres humanos. Yo también, ya para cerrar, tengo una pregunta, dos preguntas que no puedo dejar de hacer. Después de 92 años, una vida tan tranquila, tan exitosa, tan abundante en todos los sectores, aspectos de la vida, ayudando tanto, ¿hay algo de lo que usted se arrepienta, padre? De no haber hecho el podcast antes. Me encanta, me encanta. Bueno, no, así como un pecado grande, que pues, claro que uno ante Dios nunca es perfecto, siempre tiene culpas, siempre puede decir con todos en la iglesia, yo pecador confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. De manera que nuestra vida no es perfecta y por eso bendito sea Él, que lo tenemos a Él a la expectativa de podernos decir te perdono. A pesar de que no hayas hecho lo que yo quería, te acojo en mis brazos de Padre amoroso. Pero bueno, ya esa es como la visión netamente espiritual. Yo creo que al morir todos nosotros, qué bueno que todos dijéramos, me quedé corto en lo que hubiera podido hacer. Hubiera podido hacer mucho más. Pero yo creo que usted no va a poder decir eso, porque pues todo lo que nos ha contado y todo lo que hemos visto, para cerrar, usted ha hecho mucho. Para cerrar, ya la última es, ¿cómo no perder la fe en la humanidad? Yo creo que la fe, no perder la fe ni la esperanza en que la humanidad cambie, es teniendo amor. Porque el que tiene amor, el amor es abierto siempre. Y el que ama mucho, pues el amor le hace olvidar las fallas que ve y le hace pensar siempre en un mundo mejor. Le hace pensar que por la palabra, por la acción, por los objetos, por lo que tenemos cercano a nosotros, podemos mejorarle la vida a los demás. Pero para estar en disposición de ayudar a los demás, hay que amarlos. Qué lindo, padre. Bueno, nosotros vamos a cerrar este capítulo porque ya hemos abusado mucho de usted, pero usted tiene que comprometerse con nosotros en que, bueno, ya somos embajadoras, ¿no? Acuérdese, usted está hablando con una embajadora, entonces nos tiene que invitar porque a la gente le gusta ver, ¿sí? Tener testimonios, tener pruebas, digamos, de las cosas. Comprométase con nosotros que nos va a invitar a un viaje de esos, donde vamos a entregar casas, donde vamos a mirar proyectos, programas de los que tienen y hacer otro podcast y muchos podcasts para contarle a la gente qué estamos haciendo. Y estoy seguro que la gente se va a entusiasmar y va a quererse vincular mucho más al Minuto de Dios. Yo pude hace unos días recorrer todas las instalaciones y es que es una comunidad como perfecta, o sea, aquí nadie tiene como más que el otro, que uno pensaría, no, pues es que los curas, Dios mío, viven, wow, no, aquí de verdad que se respira la igualdad y la solidaridad entre todos. Y nosotras también nos comprometemos a ayudar en lo que más podamos, a esparcir la voz, y acá estamos para ayudar y dar nuestro granito de arena. Cuando el padre Rafael quiso construir aquí una comunidad, él decía que lo más importante no eran las casas de ladrillo, sino las casas humanas, la gente que iba a vivir en ellas. Entonces, el énfasis no iba a ser en las construcciones materiales, sino en las personas. Y qué bueno poderle dar así la mano a las personas. El padre Rafael decía que él quería que este Minuto de Dios fuera como la maqueta de muchos barrios en América. Es decir, que aquí la gente viviera
no con grandes riquezas, pero sí teniendo lo elemental de la vida todos. Y que entonces, que qué bueno que así fuera en toda América, en toda Colombia, que la gente no estuviera despilfarrando, pero sí que tuviera todo lo necesario para vivir. Y yo creo que eso es una frase o un pensamiento que lo pone a uno a pensar. La gente toda, que no haya una familia donde no estén hoy, no hayan tenido hoy el alimento suficiente. Y seguro que si trabajamos todos, cada uno, porque muchas veces uno dice, no, pero yo para qué voy si es que yo no voy a lograr nada. No, al revés. Si todos ponemos lo que decíamos, si cada uno pone lo que pueda en tiempo, en dinero, en especie, en aporte, pues seguramente vamos a lograr que haya mucha más igualdad, mucha menos desigualdad y más solidaridad. Pero ahí es que no pienses tanto en ti, sino en los demás. Exacto. Es decir, ¿a qué voy yo a hacer si ya con lo que tengo es suficiente? No, es que es para que sirvas a otros que no tienen nada. Tal cual. Un maestro que va a la escuela es a qué? A aprender cómo leer. No, él ya sabe leer. Es a lograr que los niños aprendan a leer. De acuerdo. Y así lo mismo pueden decir en cada profesión. Absolutamente. Un arquitecto, ¿para qué va a construir una vivienda si él ya tiene casa? No es para que los otros la tengan. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, padre, entonces, ¿por qué no cerramos este episodio? Uno de muchos que vamos a hacer seguramente. Como usted cierra el Minuto de Dios en televisión. Con mucho gusto lo podemos hacer diciendo, Dios mío, en tus manos colocamos esta entrevista que ya pasó y las próximas que llegan.